Ok. Bueno, entonces vamos a arrancar con la clase de hoy. Dijimos que íbamos a trabajar en la clase pasada estuvimos trabajando con la meditación número uno de, de la meditación metafísica de René Descartes. Y la idea ahora es que vayamos a la segunda, aunque ya habíamos tocado un poco de la segunda, y hablar brevemente acerca del texto de Menacho. Bueno, la segunda meditación se titula Acerca de la naturaleza del espíritu humano y que es más fácil de conocer que el cuerpo. Entonces, tengo una selección acá de pasajes, vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando. Ustedes me paran cuando necesiten hacer alguna consulta. La meditación que hice ayer, dice Descartes, me ha llenado el espíritu con tantas dudas que en adelante ya no está en mi potencia olvidarlas. Y sin embargo no veo de qué manera podría resolverlas. Me esforzaré sin embargo y continuaré otra vez el mismo camino, alejándome de todo aquello en lo cual puede imaginar la menor duda, lo mismo que si supiera que es por completo falso. Hasta que haya encontrado algo cierto, o por lo menos si no puedo otra cosa, hasta que haya aprendido con certeza que en el mundo no hay nada cierto. Ahí van a encontrar una metáfora que a mí me parece muy elocuente, que está en el texto de Descartes, en esa primera meditación, que dice, así como Arquímedes pedía un punto fijo para mover el mundo, así yo también pido un punto fijo, alguna primera piedra sobre la cual construir el edificio del conocimiento, ¿no? Haciendo, retomando esta imagen de Arquímedes, quien ustedes saben era un pensador griego que eh, desarrolló los conceptos necesarios para pensar cómo funciona una palanca, ¿no? Una máquina muy simple que consta de una barra, un punto de apoyo, eh, y que la distancia entre la aplicación del punto de aplicación de la fuerza y la distancia del punto de apoyo permite de alguna manera ahorrar fuerzas, digamos, ¿no? Para mover algo, ¿no? Una experiencia que tenemos, por ejemplo, el mismo principio que funciona con con un destapador de botellas o con la puerta, ¿no? Por ejemplo, es mucho más difícil abrir una puerta cerca de la bisagra que en el extremo opuesto. Bueno, Arquímedes decía que era suficiente un punto de apoyo y una barra suficientemente larga para mover el mundo. Bueno, así también pide Descartes ese primer punto de apoyo para construir el edificio del conocimiento. Entonces dice, hasta que haya encontrado algo cierto, por lo menos si no puedo otra cosa, hasta que haya aprendido con certeza que en el mundo no hay nada cierto. Supongo entonces que todas las cosas que veo son falsas, ¿no? Esto ya se había establecido en la primera meditación por vía de la hipótesis del genio maligno. Me persuado de que en todo lo que mi memoria repleta de mentiras me representa, nada ha sido jamás. Pienso que no tengo sentidos, creo que el cuerpo, la figura, la extensión, el movimiento y el lugar no son más que ficciones de mi espíritu. Todo lo que existe en el exterior aparece entonces como algo dudoso, como algo objeto de rechazo. Entonces dice, me he persuadido de que no había absolutamente nada en el mundo, de que no había cielo, ni tierra, ni espíritu, ni cuerpo alguno. Pero entonces, ¿no me he persuadido también de que yo no era? ¿No? Se pregunta Descartes. ¿No cae también la existencia misma, de su propia existencia o nuestra existencia, si nos ponemos en lugar de Descartes? No cae fuera en duda también la idea de que nosotros existimos, ¿no? Porque al final de cuentas lo que hacía la hipótesis esta era plantear que todo lo que percibimos, sentimos, que está en el exterior, no existe, es toda una ficción. Podemos saber si nosotros somos, a diferencia de lo que está afuera. Entonces dice, Descartes, ¿no me he persuadido de que yo también no era? Dice, ciertamente no. Sin duda que yo era, si me he persuadido o solo si yo he pensado algo. Sin embargo, no sé qué engañador muy poderoso y muy astuto que emplea toda su destreza en engañarme siempre. Pero entonces no hay duda de que soy si me engaña. ¿M? Y que me engañe cuanto quiera, él no podrá nunca hacer que yo no sea nada mientras que yo piense ser algo.
De manera que después de haberlo pensado bien y de haber examinado con cuidado todas las otras cosas, hay que llegar a concluir y a tener como firme esta proposición. Yo soy, yo existo, que es necesariamente verdadera cada vez que la pronuncio o que la concibo en mi espíritu. ¿No? ¿Qué es lo que está diciendo Descartes acá? Descartes está diciendo, bueno, efectivamente podría ser el caso de que siendo objeto de los engaños de, de un Dios, podría ser el caso que estuviese de alguna manera enchufado por un montón de cables a una computadora que transmitiera mediante un software una serie de ilusiones acerca del mundo exterior. No obstante lo cual, tiene que haber algo que sea el sustrato de ese engaño, digamos, ¿no? Porque al final de cuentas, para engañarse hay que pensar, aunque uno piense erróneamente, ¿no? O sea, Descartes está diciendo, bueno, una cosa es la existencia del mundo. Perfecto. Una cosa son los árboles, el pasto que veo a través de mi ventana. Perfecto. Otra cosa son las ideas que yo me hago de lo que veo a través de mi ventana, que pueden ser verdaderas o falsas, pero son no obstante lo cual ideas, y no son las cosas mismas. Al final de cuentas son ideas que tienen pretensión de eh, reflejar la realidad, de representar la realidad. Y acerca de esas ideas yo dudo si existen, si son verdaderas o falsas, las afirmo o las niego, deseo algo que me represento. Y esto no son exactamente contenidos de mi conciencia, son más bien acciones, son modos de pensar. Entonces quiero que pensemos un poco lo siguiente. Habíamos dicho que con el paso del modelo de la imagen del mundo aristotélico-tolemaica hacia la revolución científica se produce una descualificación de la naturaleza, en el sentido de que ya dejamos de pensar la naturaleza en términos teleológicos. Las cosas no van a donde quieren ir, el mundo ya deja de estar animado. No hay un lugar natural para la piedra. De la misma manera, Descartes también procede hasta cierto punto en la descualificación del mundo interior, porque también deja de pensar el pensamiento en términos de contenidos de conciencia y comienza a pensarlo más bien en términos de modos. Los modos del pensamiento son querer, desear, representarse, dudar, una idea o una representación. Y las ideas pueden bien no representar lo real, dice Descartes. Puedo estar siendo engañado por un genio maligno, pero mientras esté siendo engañado, tengo que existir. Recordemos un poco lo que decía Aristóteles respecto del ser, ¿no? Aristóteles decía, el ser se dice de muchas maneras, pero fundamentalmente de dos. Se dice como ser propiamente dicho, es decir, en términos de usía, de sustancia, que es lo que realmente es, que para Aristóteles es el compuesto de materia y forma, y después se dice en términos occidental, digamos, ¿no? O sea, hay algo que es ser una silla esencialmente, una combinación de materia y forma de lo que es la silla, que es la silla realmente existente. Y después están los accidentes, que inhieren en la sustancia, pero que no tienen independencia ontológica para existir por sí mismos. El azul, que esta silla sea azul, es algo accidental, y lo azul no existe por sí mismo, no tiene la independencia ontológica como para existir por sí mismo, como sí tiene independencia ontológica la silla para ser silla. El hecho de que la silla esté acá o allá, ¿no? Estar en algún lugar. Bueno, para estar en algún lugar tiene que ser silla. Con Descartes pasa algo similar, digamos, ¿no? O sea, hay muchísima diferencia entre la ontología aristotélica y la cartesiana, pero no obstante lo cual, también Descartes piensa en términos de sustancia. Este es un concepto que llegó para quedarse en la historia de la filosofía. Y Descartes dice, yo puedo engañarme, estar engañado, dudar, puedo pensar, puedo afirmar, puedo negar, y todas esas acciones del pensamiento, más allá de que
afirmen o nieguen algo del mundo, más allá de que se correspondan o no con lo que acontece en el mundo, tienen, no obstante lo cual, un sustrato en el cual existen. Y ese sustrato soy yo. El resultado es que siempre que yo esté siendo engañado por un genio maligno, tengo que estar pensando, y si pienso soy, porque no se puede pensar sin que haya algo que esté pensando. Entonces, esta idea de yo soy, yo existo, o como lo va a concebir en otro texto que es el discurso del método de 1637, yo pienso, por lo tanto yo soy, o en su formulación latina, ego cogito ergo sum, es verdad cada vez que lo esté pensando. Veamos esta cita de discurso del método. Y no tanto que esta verdad, yo pienso, por lo tanto soy, era tan firme y cierta que no podían quebrantarla, ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos, juzgué que podía admitirla sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que estaba buscando. Eo cogito, ergo, ego sum. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Se entiende esto? ¿Consultas? Dígame que sí, si es que Hola, se entiende. profe, no sé si se Sí, activó mi cámara. está Blanca, ¿cómo estás? No lo ve, no me veo yo, ¿dónde me puedo ver? Ah, Decime, ¿tenés alguna consulta? sí, a ver, deme un minutito. Bueno, de la primera meditación, la última parte, digamos, que dice, como que hace un cierre, ¿no? Que dice como que, a ver, deme un minuto, yo anoté por acá. Mm, Bueno, yo le voy a decir lo que me acuerdo. Es como que él al final dice que, em, como que él sabe que puede existir ese genio maligno, que puede ser, digamos, no sé, como un dios o algo así. Eso es lo que él explica en esa primera meditación. Entonces, es como que él dice que a pesar de que él exista y de que él sepa, digamos, que él existe, eh, es como que si él decide, puede ser decir que él va a hacer lo que él quiera porque él sabe que él está pensando. ¿Cómo hacer lo que él quiera? Claro, o sea, porque como que si él está, digamos, en un punto de pensamiento. Yo lo que entendí es eso, digamos, como que está en un punto de pensamiento, está como ahí, y todo lo que percibe desde lo sensible, o sea, desde los sentidos, aún él lo pone como en una cierta duda de no saber si es cierto o no, o sea, que puede tener su grado de falla. Entonces, es como de la vista para un lado, y después está del otro lado, como que sería de la mente, para el lado de las ideas, como de la abstracción. Eso así lo identifico yo. Y como que él dice, ¿cómo sé qué es lo que es cierto? O sea, lo que yo estoy viviendo en la realidad física o en la realidad como imaginaria, digamos, o de las ideas. Perdón. Bien, o sea, es exactamente lo que veníamos charlando hasta hace un momento, digamos, ¿no? O sea, venimos diciendo, una cosa es la existencia de las cosas físicas, otra cosa son las ideas que quieren representar las cosas, y otra cosa es el hecho mismo de pensar. Entonces son tres niveles. Mm, Ponemos en duda la existencia del mundo físico porque accedemos a él por los sentidos y sabemos que los sentidos son falibles, y el método claro. de la duda hiperbólica nos dice que todo lo que sea mínimamente falible tiene que ser rechazado como falso. Vamos un paso Profe, atrás la y nos duda, ocupamos acerca de las ideas. Las ideas pretenden representar el mundo, y entonces nos preguntamos si la representación esta es adecuada o no es adecuada. Entonces acá aparece la hipótesis del genio maligno, porque hay representaciones que no tienen un objeto físico exterior para aplicarse. Por ejemplo, el caso de las ideas matemáticas. Entonces aplicamos
la duda hiperbólica y aparece la hipótesis del genio maligno. Pero después damos un paso hacia atrás y tenemos el hecho de que hay modos del pensamiento. Y entre los modos del pensamiento tenemos dudar, incluso engañarse, pensar, afirmar, negar. Y todas estas acciones del pensamiento, por decirlo de alguna manera, están privadas de contenido, pueden privarse de contenido y sin embargo exigen un sustrato para poder existir, y ese sustrato es el yo pienso. Hasta ahí llegamos. Bien. Sí, pero yo decía puntualmente de esa como pregunta, parte final, digamos, que él hace, es en la última, el último párrafo, que es como que él dice en última instancia, digamos, como que si es que existe, o sea, si yo sé que soy solo el que piensa, digamos, solo tengo esa certeza que soy la cosa que piensa, ¿no es cierto? Y los sentidos pueden ser falibles y, o sea, pueden fallar o no, y el pensamiento, o sea, el mundo abstracto, digamos, de las ideas y demás, es como que también puede ser, no sé cuál de los dos, digamos, yo entiendo que él se posiciona ahí, no sabe cuál de los dos puede ser realmente real. Entonces, yo lo que le entendí es como que de lo único que se puede jactar es decir, bueno, a pesar de que yo sepa eso, al yo saber que soy yo el que está pensando, puede elegir eh, nada, o sea, desde el saber que yo estoy pensando, puedo elegir qué hago, digamos, qué decido en mi existencia, ya sea en mis pensamientos o en la parte física, sea o no sea cierta. Eso entendí, era una duda que tenía. Bueno, no sé qué te hace pensar eso, ¿no? O sea, en ninguna parte, hasta el momento no habla de decisiones, no dice Descartes que se puede inventar su propio mundo, si a eso es a lo que te estás refiriendo. Efectivamente, hay un grado de libertad Mm, fundamental en el ámbito del espíritu, pero ahora lo vamos a ver, todavía no llegamos hasta ese punto, pero Descartes en ningún momento dice que él se puede inventar nada, ni que es objeto de su propia decisión. Estamos hasta acá, tenemos la hipótesis de genio maligno, y acabamos de descubrir que el yo pienso, por lo tanto existo, es la verdad fundamental que estábamos buscando. Y a partir de acá vamos a empezar a entender qué es ese yo pienso y cómo hay que entenderlo. Pero a eso todavía no llegamos. ah, bien, yo entonces entendí otra cosa. Bien, no hay que entenderlo entonces en el sentido de que él pueda decidir qué ver en el mundo ni cómo en el mundo físico, si eso es a lo que te estás refiriendo, sino estamos tratando de ver qué podemos conocer con certeza, y hasta ahora lo único que podemos conocer con certeza es que yo soy, yo pienso. ¿Ok? Bien. Profe, ¿y la duda hiperbólica puede ser parecido a la duda metódica? Es exactamente lo mismo. Ah, bien, porque ahí yo por ahí Hiperbólico, tenía... hiperbólico quiere Ujú, decir nada, de alguna manera impostado, digamos, se lo utiliza para el bien del argumento. claro. Y la duda Yo metódica, entendía, estamos diciendo lo mismo, es un método para llegar a lo real. Suspender el juicio es la duda metódica. y por ahí mi duda, ¿sabe qué? Con respecto a la duda metódica, era si la duda escéptica es parte, o sea, como inicial, o qué sé yo, disparador o puntapié de la duda metódica. Yo entendía así, como que por ahí te puedo agarrar una duda así como tal vez muy general y que tal vez no llega a ningún lado en ese preciso momento, pero capaz en el camino que lo vas buscando, podés llegar, digamos, a encontrar alguna verdad o alguna cosa, eh, Bueno, alguna verdad. lo que está haciendo Descartes es utilizar la duda como método para encontrar una verdad infalible. Claro, claro, ujú, como que sí, o sea que yo lo que quería saber era que si la duda escéptica es parte de la duda metódica, No, ¿no? o sea, no veo bien a qué viene tu confusión. Hicimos la clase anterior una distinción entre el escepticismo en el sentido de escuela filosófica y el escepticismo en términos de método filosófico. Lo que hace Descartes es utilizar el escepticismo como un método filosófico, y este método filosófico consiste en suspender el juicio. Suspender el juicio quiere decir tomar como falso todo lo que sea mínimamente dudable.
Ahora, Descartes hace eso no porque él mismo sea un escéptico, sino porque está buscando una verdad última sobre la cual sostener el resto del edificio. Una vez que Claro, encuentre esa verdad, lo que va a empezar a hacer es empezar a descartar sus dudas y a construir conocimientos seguros. Pero no es un escéptico Descartes. Entonces, la idea de duda escéptica depende de cómo estés tomando este término. Digamos. Duda escéptica, mm, vamos a decir, tiene que ver con dudar de todo. claro, esa era por Ahora, ahí mi duda. para Descartes esto no forma parte de una filosofía ética como pasaba con las escuelas académicas y pirrónicas, sino que es un método argumental. Claro, claro, porque yo, por ejemplo, cuando yo hablé con usted la semana pasada, o le hice las consultas, o sea, tenía esa primera impresión de la lectura de que él como que, bueno, había propuesto como desentender todo, digamos, porque como que tenías que comenzar desde cero, como de lo más profundo, digamos, de la razón de ser, por decir así, para mí. Y bueno, es lo que había entendido ese día. Y después lo leí un poco más y entendí ya lo que le estaba comentando ahora, como que él busca, o sea, con esta duda metódica, busca encontrar como otro tipo de, como algo, una verdad, digamos, que sea verdadera, por decir así, eso. Y de lo de la duda escéptica, busqué por otro lado y digo, claro, porque yo pensaba, como había leído la primera parte de Menacho, pensaba que íbamos a trabajar sobre los escépticos, digamos, que era más o menos lo mismo. Pero eso, por eso le preguntaba, Diego, tengo esa duda de que si la duda escéptica y la Eso duda está en el metódica, texto de Calvente, y en el texto de Calvente mm, está bien diferenciado entre las escuelas escépticas y el ah, escepticismo cartesiano. claro, No confunde yo no lo, las dos cosas. no, yo no lo terminé de leer, profe. O sea, yo por Ok. eso le estoy preguntando, digamos, eh, desde su conocimiento, qué es lo que me puede explicar a mí eso. Bien, sí, bueno, por eso no es Descartes un escéptico. Más bien Ah, bien. va a encontrar en las meditaciones metafísicas varios pasajes que se dirigen directamente en contra del escepticismo. Ah, bien, bien, Eh, bueno, ve eso, no, no sabía. Bien. Bueno, vamos a continuar entonces acá con la lectura del texto y volvemos a parar si hace falta, me avisan, simplemente me interrumpen. Eh, Seguimos con la segunda meditación. Entonces dice Descartes, pero aún no conozco con suficiente claridad lo que soy, ¿no? ¿Qué es lo que soy? Yo que esto es cierto que soy. O sea, efectivamente sabemos que somos, sabe Descartes qué es, pero todavía no sabemos qué es. En primer lugar, me consideraba como alguien que poseía un rostro, manos, brazos y toda esta máquina compuesta de huesos y carnes, tal como aparece en un cadáver y a la cual me designaba con el nombre de cuerpo. Consideraba además que me alimentaba, caminaba, sentía y pensaba y refería todas estas acciones a un alma, pero no me detenía a pensar lo que era esa alma. Con lo que respecta al cuerpo, por cuerpo entiendo todo lo que puede ser delimitado por alguna figura, lo que puede ser comprendido dentro de algún lugar y llenar un espacio, de manera que todos los restos de los cuerpos están excluidos de él. Lo que puede ser sentido, ya sea por el tacto, ya sea por la vista, por el oído, por el gusto o por el olfato. Lo que puede ser movido de muchas maneras, no por sí mismo, sino por alguna cosa extraña, de lo cual sea tocado y de la cual reciba una impresión. Bien, ¿qué está haciendo acá Descartes? Descartes van a encontrar en la segunda meditación que va a distinguir entre dos tipos de sustancias. Esto es a lo que nos referimos con dualismo sustancial. Entonces Descartes está indagando, bueno, ¿qué tipo de cosas soy? Entonces vuelve a lo que reflexiona, a lo que dijo en la primera meditación y dice, bueno, en el momento yo entendía que era un cuerpo. Un cuerpo es este conjunto de carne, huesos, etcétera, pero si reducimos incluso todas estas cualidades accidentales del cuerpo, estas cualidades secundarias de un cuerpo, nos quedan las cualidades primarias de un cuerpo, lo que significa ser un cuerpo en general. ¿Qué entiende Descartes por cuerpo en general? Esta es la definición de cuerpo, no cuerpo humano, cuerpo en el sentido de ser algo extenso. Descartes dice, entiendo por cuerpo todo lo que puede ser delimitado por alguna figura, ¿sí? Todo lo que tiene un límite,
Todo lo que puede estar comprendido en algún lugar y llenar un espacio, todo lo que ocupa espacio, de manera que no puede haber dos cosas en el mismo lugar al mismo tiempo. Lo que puede ser sentido, ya sea por el tacto, por la vista, por el oído, por el gusto, por el olfato, ¿sí? Y que es pasible de movimiento, pero que no tiene en sí mismo el principio del movimiento. Para Descartes, en este mundo mecanicista que él ve, donde los cuerpos ya no son lo que eran los cuerpos para, para Aristóteles, que vio un mundo de sustancias y donde cada sustancia tenía un lugar natural y la piedra iba hacia abajo porque era su lugar natural y quería ir hacia abajo y el fuego iba hacia arriba porque ese es el lugar natural. En el mundo de Descartes, y también pensemos que en Aristóteles el universo era finito y además estaba dividido en dos partes. Estaba dividido en el mundo superlunar, donde reinaba el movimiento circular perfecto, y en el mundo infralunar, sublunar, donde reinaba el movimiento rectilíneo uniforme. Para Descartes, el mundo del universo físico es homogéneo en este sentido. Es igual en todos sus puntos, está descualificado, las cosas no van hacia donde quieren ir porque a causa de su telos, a causa de su fin. En todo caso, lo que podemos decir que permanece en esta mirada mecanicista, en esta mirada post-revolución científica que Descartes ayuda a moldear, es la causa eficiente. Es decir, el hecho de que todos estos objetos fueron en algún momento movidos. Para Descartes, los cuerpos no tienen en sí el principio de movimiento. Dios puso a mover el universo en un momento y conserva la cantidad de movimiento que le imprimió al mundo en el origen, en el momento de su creación, pero nada más. Los cuerpos no tienen en sí el principio de su movimiento. Nada que no tenga alma puede moverse a sí mismo. Eh, ese es el mundo de la sustancia extensa, ese es el mundo de las cosas físicas, de los objetos. Descartes se pregunta, ¿yo soy un cuerpo? ¿Yo soy una cosa que existe en el espacio? Va a decir que no. Descartes dice, efectivamente no soy una cosa extensa en este sentido. Entonces dice, ahora bien, ¿qué soy yo ahora que supongo que hay alguien en extremo poderoso y si me atrevo a decirlo, malicioso y astuto, que emplea todas sus fuerzas y toda su destreza en engañarme? ¿Puedo estar seguro de tener la más mínima de las cosas que acabo de atribuir a la naturaleza corporal? Me detengo a pensar en ello con atención y no encuentro ninguna de la cual pueda decir que está en mí. Es decir, Descartes está tratando una vez que ya sabemos que yo soy, yo pienso, estamos tratando de ver qué se deduce de eso inmediatamente. Y no se deduce del yo soy, yo pienso, yo soy, perdón, yo pienso, yo existo. No se deduce del ego cogito ergo sum, nada de las cualidades que acabamos nada de los atributos que acabamos de decir que tiene la sustancia extensa. Porque el pensamiento no tiene olor, no ocupa espacio, no puede ser sentido, no, 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 no tiene, es capaz de mover las cosas, en el sentido de que puedo mover mi cuerpo por el pensamiento. No tiene ninguna de las características que entendemos que son necesarias para hablar de lo extenso. Un atributo son esas características esenciales, necesarias, que están vinculadas con una cosa. Las cosas extensas, las cosas que ocupan un espacio, las cosas extensas, la red extensa tiene atributos. Uno de sus atributos es ocupar un espacio. Ahora, el pensamiento no se deduce del hecho de que yo piense que esté ocupando un espacio. Entonces no se puede conocer Descartes como un cuerpo. No se conoce como un cuerpo. Puedo pensar y seguir dudando de que los cuerpos existan, pero saber que yo existo como cosa que piensa.
Dice, pasemos entonces a los atributos del alma y veamos si hay alguno que estén en mí. Los primeros son lo de alimentarme y caminar. Pero si es verdad que no tengo cuerpo, también lo es que no puedo caminar ni alimentarme. Es decir, es cierto que es una verdad evidente si yo pienso yo existo, pero no es evidente yo camino, yo existo. Porque yo puedo alucinar que estoy caminando, puedo soñar que estoy caminando, pero no puedo soñar, o sí puedo soñar que estoy siendo engañado, pero aún para soñarlo tengo que estar pensando. Otro es el de sentir, dice, pero tampoco se puede sentir sin el cuerpo. Además de que en otras ocasiones he pensado que sentía muchas cosas durante el sueño, las cuales al despertarme he reconocido no haberlas sentido efectivamente. Los sentidos engañan. Otro es el de pensar y aquí encuentro que el pensamiento es un atributo que me pertenece. Solo él no puede ser desprendido de mí. Yo soy, yo existo. Esto es cierto, pero ¿por cuánto tiempo? A saber, por el tiempo que piense. Mi existencia y el hecho mismo del pensar están directamente vinculados, con lo cual va a decir Descartes, yo me conozco fundamentalmente como una cosa que piensa. Entonces, eso sí puedo derivar necesariamente del hecho de que yo soy. Dice, ahora no admito nada que no sea necesariamente verdadero. Por lo tanto, no estoy hablando con precisión, sino una cosa que piensa, res cogitas, en latín. Es decir, un espíritu, un entendimiento o una razón que, no, que son términos cuyo significado me era desconocido hasta ahora. Es decir, si tenemos que hablar en términos de sustancia, ¿no? Para Platón, lo que era realmente la sustancia eran las ideas, pero las ideas no tenían que ver con que yo las pensara o no las pensara. Las ideas estaban ahí, eran lo real, lo verdaderamente real de todo lo que existe. Para Aristóteles, la sustancia es el compuesto de materia y forma, son los entes particulares. Para Descartes, lo que es sustancia propiamente dicho es, por ejemplo, el pensamiento, pero no una idea particular esta o aquella, no la idea de justicia, no la idea de lo verde, sino el hecho mismo de que haya una sustancia en la cual iniere el pensamiento y que haya una sustancia en la cual iniere la extensión. Y yo, que soy, una cosa que piensa. Dice, no soy este montón de miembros que se llama cuerpo humano. Tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Soy una cosa que piensa. ¿Qué es? O sea, puedo pensarme sin tener que presuponer la existencia de un cuerpo, pero no puedo ser sin presuponer que soy una cosa que piensa. Tengo que presuponerlo como condición de posibilidad del hecho de que estoy pensando. El ser y el pensar se identifican. Para Platón se identificaba el ser con las ideas, el ser más pleno con las ideas, pero no requería de que yo las estuviera pensando. El yo y la conciencia no formaban parte de esos presupuestos. Para Aristóteles tampoco. Con Descartes nos encontramos con una nueva ontología, una nueva propuesta ontológica que vincula de manera necesaria el yo, la conciencia y la sustancia. Yo soy una cosa que piensa, soy la sustancia pensante. Es decir, una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que también imagina y que siente. Fíjense que no está hablando de contenidos, no son contenidos de conciencia. No es lo verde, la justicia, no son cosas que piensan, sino
por decirlo de alguna manera, las acciones del pensamiento, dudar, concebir, afirmar, negar, está descualificado el pensamiento para Descartes, como también está descualificado el espacio físico. No es en verdad poco si todas estas cosas pertenecen a mi naturaleza, porque de suyo es tan evidente que soy yo quien duda, quien entiende y quien desea, que ahí no hay necesidad de añadir nada para explicarlo. Y también tengo ciertamente el poder de imaginar, porque aunque pueda suceder que las cosas que imagino no sean verdaderas, sin embargo, este poder de imaginar no deja de estar realmente en mí y hace parte de mi pensamiento. Es decir, no importa si lo que pienso es verdadero o falso. Puedo, no obstante, seguir seguro de que soy una cosa que pienso. Lo mismo pasa con el sentimiento. Para Descartes lo que siente no es el cuerpo, es el alma. Aunque los sentidos me engañen con el contenido, yo estoy sintiendo y sentir también es pensar y si pienso soy y existo. Sentir es una forma del pensamiento en el sentido de que el sustrato en el que existe es la cosa pensante. Aunque yo sienta a través del cuerpo, el sentir es un modo de pensamiento. Y si siento, no importa si lo que siento es como yo lo siento o no es como yo lo siento. Lo importante es el mero hecho de estar sintiendo, y en ese sentido es que decimos que está descualificado también el mundo del pensamiento para Descartes. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Leonardo, ¿qué decís? Bien, profe. Mm, ¿Sí? claro. Profe, yo por Bueno, ahí me estoy perdiendo un poco en la a ver, parte decime. donde es eh, el, el que piensa, ¿no es cierto? No sé cuál será el nombre técnico, pero la cosa que piensa, que es el que está pensando. Y usted menciona la sustancia. ¿Qué vendría a Sí, ser la sustancia? ahora lo aclaramos, pero habíamos dicho, cuando trabajamos con Aristóteles, dijimos que una sustancia es el sentido propio de ser y es en lo que inhiere todo lo demás. Sustancia es lo que es en términos propiamente dicho. Y habíamos dicho que para Aristóteles, una sustancia se decía, o ser se decía en dos maneras, en el sentido de la usía, que es el ser propiamente dicho, y en el sentido de los accidentes. Y los accidentes inhieren en algo más. Entonces la sustancia para Descartes es aquello en lo cual inhiere todo lo demás. Es decir, la sustancia propiamente dicha es el alma y los pensamientos no existen por sí mismos, sino que existen como modos del alma. Lo mismo pasa con la sustancia extensa. Una cosa, los cuerpos son modificaciones de una única sustancia que es la sustancia extensa, que es el mero hecho de que haya espacialidad, que haya entes extensos. Entonces, acá, fíjate lo que estoy poniendo ahora en pantalla. ¿Pueden ver acá este cuadrito que estoy poniendo en pantalla? No, ahí sí. Para Descartes, hay fundamentalmente dos tipos de sustancias. La sustancia infinita, que es Dios, que es la que le imprime movimiento a todo lo que existe, creadora de lo que existe, que no requiere de ninguna otra cosa para existir. Y después están las sustancias finitas, que solamente requieren de Dios para existir. Y dentro de las sustancias finitas hay dos. Está la sustancia pensante o el alma, que es donde existen todos los pensamientos, y está la sustancia extensa o cuerpo, que es donde existen todas las cosas que son corporales y extensas. Entonces, O esto es sea, lo que sería llamamos, dame un segundo, esto es lo que llamamos dualismo sustancial en Descartes.
Descartes plantea un mundo en el cual lo creado se subdivide en dos sustancias y nada más. La sustancia pensante y la sustancia extensa. De ahí hay modificaciones de cada sustancia y esas sustancias tienen atributos. El atributo de la sustancia pensante es el inextenso, el atributo de la sustancia extensa es justamente ser extensa. Y todo lo que existe, existe en esa sustancia como modificaciones de esas sustancias. Es lo que creó Dios. Están las leyes que se aplican sobre la res extensa, que tiene que ver con las leyes del movimiento. Están las leyes que se aplican sobre el pensamiento, que tiene que ver con, y a vos que acá vos mencionabas la libertad de alguna manera, la pondríamos en este lugar, que es la posibilidad de pensar lo que yo quiera pensar. La libertad y está puesta del lado de la res cogitans. Si quieren, también lo puedo pensar en el sentido de que ese mundo que para Platón estaba dividido entre el mundo de las ideas y las cosas sensibles, o para Aristóteles estaba dividido en el mundo supralunar y el infralunar, para Descartes está dividido entre el mundo interior del alma, de la sustancia pensante, y el mundo exterior de la sustancia extensa. Y tienen dos leyes diferentes, evidentemente, porque la sustancia extensa está sometida a todas las leyes de movimiento, las leyes de acción y reacción, está sometida a la ley de inercia, está sometida a todo lo que significa ser una sustancia pensante, y después una sustancia extensa, y en la sustancia pensante están los pensamientos, que no ocupan lugar, que no tienen peso, que no tienen olor, que no tienen color. ¿Se entiende? Sí, profe, y esa parte que dice infinita, Dios, porque yo sí la estoy entendiendo la que son finitas, o sea, en la que vendría a ser el alma y todo lo extenso donde se puede mover. Yo me imagino que esa es la parte física, digamos, o sea, de cuerpo, materia. Eh, infinita Dios, no entiendo. O sea, dónde está esa sustancia? No entiendo. Dios crea el mundo, es el garante de la verdad de todos los pensamientos, y lo crea bajo ciertas condiciones. Va a decir Descartes, es una suerte de relojero. Le pone cuerda al Ah, mundo, le imprime movimiento, y después las cosas físicas siguen teniendo las, lo- el- y le imprime movimiento al mundo y lo mantiene. Después las cosas físicas se mueven como se mueven porque están sometidas a las leyes del movimiento, no porque ellas quieran ir para un lado o para el otro. En la física aristotélica las piedras caen porque quieren ir hacia abajo. Para Descartes no, para Descartes las cosas no quieren ir para arriba ni para abajo, las cosas no quieren nada, las cosas no se mueven por sí mismas, no tienen un fin. Hay leyes mecánicas acerca de cómo se transmite la energía, y esa energía la puso Dios en el momento de la creación y lo dejó como está. Y no anda tocando las cosas. ¿cómo, cómo es eso, profe? O sea, ¿Qué ahí cosa? también la clase pasada, porque, eh, o sea, como que cada, supongamos el árbol, la piedra, están todos por ahí, digamos. Y cómo, o Sí. sea, cómo no tiene una razón de ser, no sé, ya ahí me perdí. ¿Cómo que no tiene una razón de ser? O sea, ahí no sé cómo decirle. Mm, claro que dice que tiene como un propósito, una finalidad. O sea, creo que me dice que en Aristóteles para él es así, pero para Descartes me dice que no. Claro, ¿Por qué? porque decimos, es una naturaleza descualificada, no tienen un fin las cosas, no es un mundo de esencias. No, para Descartes cada cosa es una sustancia, y para ser una sustancia Ah, tiene que tener una forma y tiene que tener un telos. Esta piedra es una sustancia, esa silla es una sustancia. Para Descartes no, para Descartes es toda parte de la sustancia extensa, modificaciones de una sustancia extensa, cuya única característica es ocupar un espacio, ser infinitamente divisible. Vamos a ver este otro cuadro que tengo acá más arriba. es complejo, ¿no? Para entender. Seguro, pero también es el mundo en el que nosotros vivimos, porque nosotros somos herederos de la mirada cartesiana. Bueno, no creo que Vean, todas vean, las personas vean, tengan vean este esa cuadro. mirada. ¿Cómo? No creo que todo ser humano común y corriente tenga esa mirada, digamos, tan profunda de ver las cosas como Descartes.
Yo creo que O sea, por más que uno, que la gente hable como livianamente de la Pachamama, nadie cree que la naturaleza tiene una voluntad y se mueve por sí misma. Nosotros todos pensamos que hay leyes físicas en el mundo y que el mundo, los árboles no van a donde quieren. Hay una razón por la cual los perros no van a la cárcel. Cuando un perro muerde a alguien, no va a la cárcel. ¿Por qué? Porque nadie cree que el perro haya mordido a alguien con intención porque quiera lastimarlo. Los perros están sometidos a las leyes de la vida animal, biológica y física. Si a alguien se le cae una montaña encima porque se desmoronó, nadie cree que la montaña se le cayó encima porque quería caerse y matar a esa persona. No nos metemos en la cárcel una montaña. En cambio, las personas sí pensamos que tienen intenciones y que tienen pensamientos y que hacen las cosas según un fin. Pero no pensamos que el mundo físico tenga un fin. Y esa es la condición de posibilidad para que exista la física moderna. Si no lo pensáramos de esa manera, no se hubiese desarrollado la física como se desarrolló a lo largo de la historia de las ciencias. no sabía eso. No sabía que era necesario, digamos, eso para la física. Esto que estamos describiendo como paso de la imagen del mundo aristotélico-tolemaica a la imagen mecanicista de la revolución científica es lo que habilita la idea de que uno puede matematizar el espacio físico. Y la matematización del espacio físico, la expresión de las leyes de la física en ecuaciones matemáticas, es lo que caracteriza al mundo en el cual vivimos. Como para poder comprenderlo, ¿no es cierto? Porque, o sea, Si uno no tratan siempre, pudiese, si uno no pudiese concebir al mundo físico en términos de magnitudes como fuerza, eh, no, claro. ningún cálculo físico matemático sería posible. Para, 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 para Aristóteles, hacer un cálculo matemático acerca del mundo físico es completamente imposible. Ahora, para nosotros, la ciencia biológica, la ciencia física, se expresa Claro. en ecuaciones matemáticas porque se las concibe como espacios descualificados cuantificables. Para poder cuantificarlo, yo tengo que pensarlo como como simplemente bajo el denominador común de cómo concebirlo. Energía, fuerza. ¿Y por qué para Aristóteles no, digamos? ¿Por qué o es porque todavía no había evolucionado, digamos, el ser humano, qué sé yo, en ese tiempo? ¿Por qué él no piensa, digamos, que es por eso, ¿no? Porque faltaban avances. No creo que sea porque faltaran avances, simplemente son diferentes visiones de mundo. Eh, la, O sea, depende cómo lo veas. Hay muchas personas que sostienen que la ciencia progresa, Carpio, un representante de eso, por ejemplo, que la ciencia progresa y que es mejor cada vez, y que nos va dando una imagen más adecuada del mundo, y Descartes sin duda participa de esa mirada. Otra manera de verlo es que simplemente son diferentes visiones de mundo y que algunas se impusieron sobre otras. Y bueno, algunas permiten hacer algunas cosas y otras permiten hacer otras, digamos, ¿no? La visión de Descartes, la visión de Aristóteles acerca del mundo, eh, bueno, se alineaba, era coherente con el mundo en el cual él existía, y también las reflexiones de Descartes son coherentes con el mundo en el cual él existe. También las condiciones para pensar algo fueron variando. Es una pregunta muy compleja la que me estaba haciendo. Hay muchos pensadores que también intentan reflexionar acerca de cómo cambian las ideas a lo largo de la historia. Eh, Mi opinión es que hay que remitirla a condiciones históricas sociales, que también hay un grado de invención en todo eso. Diría que, diría que hay visiones de mundo que ayudan al avance de la ciencia y otras que no. Eh, y podríamos decir que esta mirada de Descartes aportó mucho para el avance de las ciencias físicas y también puede ser un obstáculo para el avance de las ciencias sociales, depende de cómo uno lo vea. Eh, Después vamos a ver un poco las críticas que le hace otro pensador que se llama Spinoza, porque uno de los subproductos de esta idea cartesiana tiene que ver con el hecho de que el mundo está dividido en dos partes.
Está el mundo de lo subjetivo, o de la interioridad subjetiva, de la conciencia, que tiene algunas leyes, y el mundo físico, que tiene otras leyes. Y de hecho, estos son componentes que resultan esenciales hoy en día para pensar la reflexión jurídica. Todo el aparato conceptual del mundo jurídico presupone esto, ¿no? Que las personas son responsables porque tienen una interioridad subjetiva, que esa interioridad subjetiva es directamente accesible a la conciencia, que consta de voliciones, que esas voliciones se expresan después en actos, pero que hay un mundo, que hay una división y que hay dos imperios, digamos, ¿no? Hay un imperio de las cosas naturales, que están sometidas a leyes físicas, donde no hay decisiones para tomar, y después está el imperio de lo contingente, que es la interioridad subjetiva, donde reina el espacio de la libertad y hay decisiones para tomar. Y el hecho de que yo tome decisiones es lo que me hace responsable y determinar el grado de responsabilidad que uno tiene es una parte esencial del discurso jurídico y eso va a organizar también el mundo en el cual vivimos, que es este mundo capitalista, liberal capitalista, en el cual vivimos. Forma parte coherente también de ese mundo en el cual nosotros estamos viviendo y que presupone que el espacio social está constituido por libres contratantes. A mi juicio, eso no es un avance en el sentido de que no creo que se viva mejor, no creo que sea una manera más progresista de conocer cómo es el mundo, simplemente es otra y puede tener consecuencias muy nefastas también. Simplemente lo que podemos decir por el momento es, el pensamiento cambia en el tiempo, el pensamiento tiene condiciones que le son externas, el pensamiento tiene épocas. No, no siempre se pensó igual. La manera en que pensamos también determina la manera en que vivimos. Entonces, la idea de revisar un poco la historia de estos modelos ontológicos tiene que ver con tratar de mostrar que no son eternos, no son necesarios, son históricos. Y así como llegaron un día, algún día se van a ir. ¿Responde tu pregunta, Blanca? Sí, más o menos, igual como yo no entiendo mucho todavía, o sea, no le puedo decir si entendí todo, pero sí, sí, Ujú. sí, más o menos estoy entendiendo lo que usted me dijo, sí entiendo, pero por ahí capaz, tal vez yo debería, digamos, buscar como más información sobre Aristóteles para entender, digamos, hacer como una comparación entre Descartes y Aristóteles y bueno, poder ver. Bueno, te puedo recomendar bibliografía si querés. Mm. Capaz que la clase que viene trabajemos algo de eso. Em, Así pasamos a un tema nuevo. ¿El resto cómo Sí, viene? igual. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? ¿Le decías, Bianca? ¿Blanca? Sí, que igual me pareció muy interesante lo último que dijo, que por ahí yo creo que está bueno para nosotros y en esta carrera nueva, por lo menos yo lo que noté es que el enfoque es como más, yo lo veo así, ¿no? Como más a lo natural, como más, no sé, permitiendo que también podamos querer incluir otras áreas o otras aristas, sobre todo lo de la naturaleza. Eh, Incluso hay un texto que a nosotros nos dieron cuando empezamos el cursillo, que a mí me pareció muy bueno, porque habla como que la justicia, digamos, está como dando vueltas, digamos, como que hay una justicia universal o divina, digámosle, y que nosotros acá, digamos, en el planeta Tierra, digamos, en el mundo, podemos como canalizar y tenemos que ejemplificar esa justicia acá, o sea, como que tomarla de ejemplo y aplicarla acá, porque medio que es lo que le falta, digamos, al mundo hoy. Eh, Lamentablemente el concepto o la idea de abogados que yo creo que la mayoría tenemos es que es un pillo, digamos, que va a querer cobrar de más o sacar ventaja. Y yo creo que debería cambiar eso y nosotros podríamos cambiarlo, digamos, desde la carrera. ¿Dijiste, También dijiste me justicia, interesa. dijiste justicia divina? ¿Qué sería la justicia divina para vos? Y, y- pero no, o sea, yo no sé, no sé bien. Yo creo como que hay leyes universales, digamos. No sé en profundidad, pero creo que sí existe, digamos. Como que todo se va acomodando y sobre todo en base a como lo que uno hace, vuelve.
así. O sea, es simplemente ese mecanismo y para todos pasa lo mismo. Ahí está la justicia para mí. En eso ronda. En lo que uno hace, simplemente vuelve, porque, o sea, es tu propia energía que hiciste y te va a volver. Ni siquiera se trata de que alguien haga algo en contra de vos ni nada. O sea, en ese sentido, por ejemplo, bueno, eso ya con respecto a una justicia. Y por otro lado, algo que está muy desatendido, que es lo que usted estaba diciendo, es la parte de la naturaleza, porque sí, digamos, todo, o sea, nosotros tenemos lenguaje en el cual nos comunicamos y supongamos, no sé, creo que es el raciocinio, digamos, de que podemos comunicarnos y podemos defendernos y demás, pero no estamos tomando en cuenta la palabra de, o el lugar, digamos, de la naturaleza en sí, los árboles, la, la tierra, o sea, todo. Yo creo que habría que como protegerlo de cierta manera, ser nosotros, o sea, el que sea abogado, bueno, no sé, nadie se recibe todavía, pero que sea abogado defenderlo. Bueno, No sé. una de las críticas que se le dirige regularmente a Descartes es la idea que esta mirada desencantada, descualificadora de la naturaleza, también lleva a instrumentalizar el mundo natural. Que lo que está vinculado con este mecanismo cartesiano tiene que ver con este vínculo instrumental con la naturaleza, eh, que de alguna manera permitió esta mirada tecnificante que caracteriza al mundo capitalista y que depreda constantemente el mundo natural. Y es una crítica regular que se le suele hacer a Descartes. Otra crítica regular que se le suele hacer a Descartes es que tiene una mirada extremadamente eurocéntrica y que desconoce la mirada de los pueblos no europeos del resto del mundo, que tienen otro vínculo con la naturaleza, no es este vínculo desafectado, descualificado. Eh, por eso siempre cuando hablamos de estos temas, claro que esta es como la filosofía europea occidental, digamos, ¿no? La filosofía que triunfó y que se impuso como pensamiento dominante. Pero no necesariamente esto no estamos hablando de verdades reveladas, digamos. La filosofía solamente lo que hacemos es ver sistemas de pensamiento y cómo van cambiando, pero no consideramos que haya un progreso ni que uno sea mejor que otro. Y en todo caso nos preguntamos activamente por las consecuencias que tienen. Em, con lo cual, bueno, esto que vos estás diciendo puede aplicarse bien al caso de Descartes y puede ser un puntapié para tratar de discutir a ver qué tipo de imagen de mundo nos propone y cuáles son las consecuencias detrás de la construcción de esa imagen de mundo. Mm, está bien. Por otra parte, la idea de como una suerte de justicia metafísica, como vos lo estás mencionando, en términos de una justicia que está más allá de la historia y que depende de algo así como del orden inmanente del universo y a una suerte de cosmos. Creo que es muy ajena, es muy ajena a esta mirada de la revolución científica. En cierto punto también es ajena incluso a la imagen aristotélico-tolemaica del mundo que empieza acá es a racionalizar un poco más. Y todo lo que vimos acerca de la filosofía y sus orígenes tienden a recordar que hablamos del paso de la Grecia arcaica a la Grecia clásica y hablamos también cómo varían las prácticas jurídicas y los cambios de las prácticas jurídicas dan cuenta del hecho de que esa idea de justicia divina, en esta tradición de pensamiento filosófico, se empieza a disolver de allá hace 2500 años, cuando aparece la reflexión filosófica y se empieza a apartar del mundo religioso, de la mirada religiosa, para independizarse como un espacio de reflexión con sus propias leyes, por decirlo de una manera, ¿no? Que tienen que ver con el testimonio, que tienen que ver con la prueba, que tienen que ver con la indagación, y no con la idea de un orden de justicia inmanente al universo, más o menos divino. Eh, con lo cual creo que toda la historia de la reflexión jurídica y la filosofía van en otra dirección a la que vos estabas mencionando, o por lo menos gran parte y la parte dominante. Eh, habría que preguntarse si hace falta
un abogado, si es que existe esa justicia divina que se realiza simplemente por el movimiento del universo, habría que preguntarse si realmente hace falta un abogado o un filósofo, digamos, ¿no? Como los vuelve innecesarios, ¿no? Porque estamos hablando de una justicia que se aplica sola. No, igual son dos cosas diferentes, ¿no? Yo creo en eso, digamos, que le hacía el comentario nada más de referencia de lo que había leído en un texto del cursillo. Y Ujú. bueno, y decía, digamos, de que usted había mencionado, de nada, digamos, como proteger o contemplar o ser voz, digamos, de la naturaleza en sí, digamos, de los árboles, los animales, la tierra, porque, o sea, no se puede defender y al fin y al cabo sigue siendo de cierta manera un organismo vivo y hasta puede ser sintiente, no lo pudimos nosotros comprobar todavía, incluso hoy, o por lo menos no se sabe, pero sí se puede sentir. Entonces, en ese Sí, sentido, digamos, lo cierto es que, es que hace falta un marco jurídico también que comprenda una cosa que está pasando de manera recurrentemente acá, ¿no? Hace 2, 3 años hubo una pueblada muy importante en Jujuy cuando se cambió la constitución provincial, que justamente lo que hacía era propiciar la explotación minera por parte de empresas extranjeras, que lo que buscan es instalarse en pueblos del tercer mundo, latinoamericanos o de otros continentes como el nuestro, externalizar los riesgos que tienen que ver con la explotación de la naturaleza. Sí, claro, van a Argentina, sacan el oro, sacan el litio, lo que sea que estén explotando, y el desastre natural se los dejan a los trabajadores pobres que viven en esos países, que somos nosotros, y ellos se llevan todos los beneficios, porque al final de cuentas en Argentina no se hacen ni las claro, baterías de litio ni nada por el estilo. no, Entonces, sí hace falta un marco jurídico que no hace falta, o sea, podemos discutir acerca de qué tipo de entidad son las montañas, los ríos, y que son sintientes y no son sintientes, y cómo debe concebirlos, pero sin duda que la protección de la vida humana depende también de la protección de su medio ambiente, y ahora cada vez más, especialmente con este acuerdo ruinoso que el gobierno de Milei tiene con los Estados Unidos, cada vez más eso está en peligro y los que sufrimos eso somos nosotros, ¿no? Digamos. Porque empeora las condiciones de vida, pauperiza la vida, quita oportunidades, destruye nuestra naturaleza y siempre en beneficio de los países más poderosos. claro, porque nosotros estamos coexistiendo a eso hoy, como que si no, nosotros dentro, digamos, de lo jurídico, nosotros solamente somos los sujetos de derecho, las personas, más que nada, incluso hace poco recién, digamos, se está contemplando en algunas partes seguramente del mundo algunas clases de animales o algún tipo de derechos, pero yo digo más que nada porque somos un ecosistema, o sea, estamos conviviendo todos, debería haber, digamos, cierta como conciencia bueno, esto hasta acá sí, hasta acá no, porque esto no está bueno, no le hace bien, digamos, si le hacemos esto a la tierra o si talamos desmesuradamente un bosque o cosas así, o sea, siempre, incluso a mí me parece que más que nada el problema, si hablamos del capitalismo, está en los excesos, en no medirse, porque capaz está bueno, digamos, el tema de la industrialización, pero no en exceso, no hay un límite, ese es el problema del capitalismo, no hay un límite. Mm. Bueno, sí, Pienso, digamos. es una manera interesante de ponerlo, digamos, ¿no? Es un sistema que carece de racionalidad en algún sentido, en el sentido que carece de límite, ¿no? Es simplemente la búsqueda de ganancia por la mera búsqueda de ganancia sin pensar en nada más, ni en la vida de los seres humanos que están sometidos a las condiciones de explotación. Y en ese sentido podríamos decir que sí, es un sistema como que está fuera de razón porque está fuera de límite. No tiene límite porque lo único que hace es engullirse todo lo que tiene a su paso. Claro, Eh, y capaz y la parte, naturaleza si hace falta. Y hay muchas personas que vinculan esa falta de racionalidad en el capitalismo con esta filosofía de la revolución científica que se empieza a figurar con Descartes y que tiene esta mirada tan desafectada de la naturaleza. Y nosotros lo vamos a criticar un poco por otro lado y va a tener que ver con la idea
del presupuesto que está detrás de la filosofía cartesiana, y es que es que los sujetos, los hombres son libres por naturaleza en su interior, pero que la naturaleza está sometida solamente a leyes mecánicas, porque vamos a también querer plantear que si algo que sostiene el capitalismo también acontece en el orden de las ideas y que también hay una forma de dominación que acontece en el orden de las ideas que no permite hablar tan fácilmente de libertad. Que hablar tan livianamente de libertad muchas veces lo que hace es esconder las relaciones de dominación, de sometimiento que están detrás de las relaciones capitalistas, que parecen ser relaciones contractuales, y que, bueno, que entonces en la superficie son relaciones contractuales, pero que por debajo están sostenidas por la dominación material de una clase sobre la otra. Y podemos decir que el dualismo cartesiano hace lugar a eso. El dualismo cartesiano, sin duda, lo que hace es, al dividir el mundo entre una zona interior de conciencia y libertad y una zona exterior de cosas naturales que no tienen conciencia, que no tienen fin y que son, al fin de cuentas, mero instrumento, sin duda que también genera condiciones para esconder esos órdenes de dominación que dan lugar al capitalismo, eso es cierto. Lo vamos a analizar después con un poco más de detalle. Bueno, acá entonces en la imagen que ven acá en pantalla, ven este cuadrito que está en el texto de Menacho, que es esta comparación entre la res extensa y la res cogitans. ¿No? Decimos, bueno, la res extensa es lo que designa a los cuerpos en general, la res cogitans es lo que designa el alma o la sustancia pensante. El- la característica o el atributo de la res extensa es ocupar un lugar en el espacio. Al contrario, la sustancia pensante no ocupa lugar en el espacio. Las cosas extensas no se mueven por sí mismas, no sienten, no piensan. Las cosas, la sustancia extensa consiste en pensamientos, sentimientos y es principio de movimiento. Y mientras que la red extensa es infinitamente divisible, las ideas no se pueden dividir, los pensamientos no se pueden dividir. Eh, Esto es lo que llamamos dualismo cartesiano. Este dualismo cartesiano, de orden ontológico, que divide al mundo, también divide al hombre, para Descartes. También divide al ser humano y es lo que vamos a llamar la antropología cartesiana. La antropología cartesiana transita por diferentes momentos. El texto de Menacho va a distinguir tres momentos fundamentalmente. Un primer momento en el cual Descartes concibe al hombre como un hombre máquina. Estos son los primeros textos de Descartes, son textos que Descartes no publica con su nombre. Eh, que conciben al cuerpo al modo en que se concibe la idea de los autómatas de la época, o por ejemplo o a los sistemas hidráulicos de fuentes, que tiene que ver con la idea del cuerpo como si fuese un sistema de tuberías que son infundidas por algún tipo de aire muy sutil y que eso hace que entre en movimiento como si fuese un sistema de poleas. Entonces piensa el cuerpo como una máquina. Eh, un segundo momento que es el momento del dualismo cartesiano propiamente dicho, que Menacho lo va a ejemplificar con lo que vimos en las meditaciones metafísicas, que tiene que ver con esta mirada de plantear que existen dos sustancias en el mundo de lo finito, la sustancia pensante y la sustancia extensa, y el problema muy claro con esto es cómo se relacionan, cómo se vincula la sustancia pensante con la sustancia extensa, cómo se supone que se pueden. Porque una vez, Descartes separa las dos cosas para poder pensarla mejor, ¿no? La cosa extensa por un lado, descualificada, enteramente divisible, solamente ocupa espacio, y la cosa pensante por el otro. Y ahora, ¿cómo se vinculan esas dos cosas? ¿En qué punto se toca el alma con el cuerpo? Esto va a ser un problema para, para Descartes. Porque también vamos a acá tener, dijimos, dos órdenes de causalidad, ¿no? Para Aristóteles había cuatro causas que dominaban todo el mundo. Y Descartes va a producir una distinción, ¿no? La causa final, que Aristóteles le atribuye a todo lo que existe, Descartes la va a reservar para el mundo de la sustancia pensante. Solamente la sustancia pensante hace cosas en función de un fin que se propone.
Después está la sustancia extensa, que está sometida solamente a la causa eficiente, solamente se mueve porque algo la movió. Y después está la ley del movimiento, pero no se mueve porque quiera, se mueve porque hay leyes que determinan el movimiento de las cosas. Entonces, las limitaciones metafísicas muestran muy claramente esto que llamamos dualismo cartesiano. Mm. A Profe, ver, y sí. lo termina de descubrir o descifrar, digamos, Descartes, a dónde está el punto medio o el punto de encuentro entre la res extensa y la res cogitans, ¿cómo es? Cogitans, ¿no? Bueno, o sea, como decía, como lo que hace Descartes es pensar, tiene como por ahí por lo menos tres épocas para su pensamiento a este respecto. Está esta primera idea del hombre-máquina. Después está el dualismo cartesiano, lo que aparece, la propuesta que tiene Descartes en las meditaciones metafísicas es retomar una metáfora que de hecho está en Aristóteles y es un poco la idea de que el cuerpo es como un barco y el alma es como una suerte de piloto, digamos. Nosotros estamos como de alguna manera insertos en nuestro cuerpo como un piloto está inserto en un barco. No obstante lo cual no podemos decir que la explicación sea demasiado convincente, o bueno, habría que analizarla eh, caso por caso. Eh, lo que va a hacer Descartes es de alguna manera pensar que eh, vamos a leer, por ejemplo, una pasaje de Menacho que tiene que ver más con el Tratado del Hombre que con las meditaciones metafísicas, pero que se aplica de todas maneras. Ah, no, pero si esto está en meditaciones metafísicas, ¿no? Dice, en meditaciones metafísicas, Descartes retoma sus planteamientos mecanicistas en relación al cuerpo cuando la meditación sexta lo compara con una cuerda o soga a la que se han hecho, digamos, cuatro marcas o nudos, A, B, C y D. Si tiro del punto D, o sea, del extremo final de la cuerda, dice Descartes van a moverse el resto de los puntos y el movimiento se traslada entre ellos. Algo semejante sucede con el cuerpo, con el compuesto humano, dice Descartes. Entonces acá cita, dice. Del mismo modo, cuando siento un dolor en el pie, la física me enseña que estos sentimientos se comunican por medio de los nervios distribuidos en el pie, los cuales son como cuerdas tirantes que van desde allí hasta el cerebro. Cuando se los tira del pie, tiran también al mismo tiempo en el lugar del cerebro de donde salen y a donde vuelven y excitan cierto movimiento de la naturaleza que ha instituido para hacer sentir el dolor al espíritu, como si este dolor estuviera en el pie. Leo de nuevo esta parte. Excitan cierto movimiento de la naturaleza que la naturaleza ha instituido para hacer sentir dolor al espíritu en el pie. Entonces dice acá Menacho, analicemos la propuesta de Descartes en este pasaje. Si algún objeto externo hiere mi cuerpo, por ejemplo el fuego toca mi pie, no es mi piel que siente dolor, sino mi alma vinculada al cuerpo. El estímulo recibido desde el mundo externo es entendido como una suerte de tirón o toque que el mundo ejerce sobre la parte del cuerpo movilizada y este movimiento se transmitirá por los medios del cuerpo, tal como si estos fueran las distintas partes de una soga tirante hasta llegar al cerebro. Produciendo movimiento en este, dice Descartes que la naturaleza ha instituido para hacer sentir dolor al alma. O sea, el cerebro no es el alma para Descartes, tal como si ese dolor estuviera en el pie. Si tenemos en cuenta la explicación dada en el Tratado del Hombre, se trata de un ejemplo de movimiento involuntario que es muy parecido al que acontece con una máquina. Ahora bien, lo que pretende explicar aquí Descartes no es la mecánica del cuerpo, sino la sensación que tiene el alma que está ligada a ese cuerpo. Es decir, cómo se vinculan estos dos mundos ontológicos completamente diversos. Y cómo explica la producción, causa, origen de esa sensación. Si lo vemos del pasaje, vemos que Descartes dice que es por mediación de los nervios se produce un movimiento del cerebro que la naturaleza ha instituido para hacer sentir dolor al espíritu. La clave de la explicación de la sensación del alma parece residir entonces en eso que la naturaleza ha instituido. De es de vital importancia entender qué es para Descartes una institución de la naturaleza. En el pensamiento cartesiano, la institución de la naturaleza no es otra cosa que la regla de correspondencia establecida por Dios, que hace coincidir ciertos movimientos y transformaciones del cuerpo a ciertas sensaciones del alma.
Entonces cabe preguntarse, ¿el vínculo, ligación o interacción entre el cuerpo y el alma están realmente siendo explicados? Formulamos esta pregunta porque con la intervención de la institución de la naturaleza todo parece suceder como si el cuerpo y el alma fueran dos esferas o registros coexistentes y coincidentes en paralelo, pero sin entrar en una relación causal. Claro, Descartes separa el mundo de la sustancia extensa con el mundo de la sustancia pensante y no hay punto de contacto entre estas dos sustancias. Entonces lo que va a decir, hay una institución divina, el decreto divino quiere que se correspondan una cosa con la otra. Es decir, la explicación es muy poco satisfactoria. El cuerpo no produce ni causa la sensación del alma como resultado del contacto toque. Entonces, ¿cómo podría el cuerpo tocar un alma que es en sí mismo inmaterial? ¿No? Porque lo que está explicando es cómo se transmite una sensación del fuego a través de los nervios por el cuerpo hasta el cerebro. Y ahora, ¿y cómo hace el cerebro para tocar el alma, siendo que el alma es inmaterial? ¿Sobre cuál punto de contacto? Entonces dice, el cerebro está de hecho relacionado con el alma, según esta idea de institución de la naturaleza que afirma Descartes. Sin embargo, este deja oculto el secreto de la relación, pues lo hace residir en el misterio de la omnipotencia de Dios. Dios puede hacer que las dos sustancias diferentes e incompatibles entre sí coincidan, pero la carga de esta coincidencia no la explica, Descartes no la explica, sino que la remite a un decreto divino. ¿No? Eso también habilita una pregunta por nuestra parte, ¿no? ¿Cómo una abolición del alma produciría los consecuentes movimientos del brazo, la lengua y la boca? Esto es un vacío fuerte en la explicación cartesiana, ¿no? Y es una consecuencia del dualismo. Así, dice Menacho, la cientificidad que había caracterizado el intento cartesiano de elaborar una fisiología mecanicista se chocaba con el dualismo y hallar en su solución, según la institución de la naturaleza, solo una salida dogmática, o si se quiere, por el misterio. No una respuesta racional convincente de Kant. Bueno, lo que va a decir Menacho después va a agregar es que esta no es la única manera en que empezó Descartes la relación entre el alma y el cuerpo, y la vamos a encontrar como un nuevo momento, un último momento. ¿No? El primer momento fue el momento del hombre-máquina, el segundo momento el del dualismo cartesiano, y el tercer momento es el de la unión alma-cuerpo, que está sobre todo en un intercambio epistolar que tiene Descartes con una princesa que se llama Elizabeth de Bohemia, que lee las meditaciones cartesianas. Entonces le escribe a Descartes una carta haciéndole preguntas y le pregunta justamente por este problema de la unión alma-cuerpo. Y Descartes va a dar una respuesta, a mi juicio tampoco satisfactoria, que tiene que ver también con esta idea de que el alma se difunde a través del cuerpo y que está de alguna manera unido a él en varios puntos. Y en otro momento también va a hablar Descartes em, de la existencia de una glándula pineal, digamos, ¿no? Como un órgano donde se ejecuta el contacto entre el cuerpo y el alma. Lo que va a decir Menacho es que de alguna manera son como dos tipos de explicaciones que da Descartes. Una explicación tiene que ver más con el orden vital cotidiano, que es el del cual todos nos damos cuenta, y la otra es la mirada del pensamiento científico que plantea la distinción entre alma y cuerpo, digamos, ¿no? Como que el pensamiento cotidiano nos dirige a pensar la unión entre el alma y el cuerpo, pero el pensamiento científico nos dice eh, que viven separados. No obstante lo cual, permanece como un problema, una cuestión problemática en la reflexión de Descartes. Bueno, esto es todo lo que yo tengo para decir ahora por el momento. Después la clase que viene vamos a agregar algunos temas más. Eh, pero hasta aquí estaríamos llegando en esta clase. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda, comentario que quiera agregar? Leonardo, ¿cómo te fue con la clase? Contame. ¿Y cuál sería esa glándula pineal, profe? Eh,
Descartes era un tipo que se dedicó a hacer muchos tipos de estudios, ¿no? Sabía de matemática, de meteorología, de óptica, y también sabía mucho de fisiología y se había encargado mucho de estudiar el cuerpo humano. Y, y lo que hoy llamamos hipófisis, que es una glándula que está en el centro del cerebro, es lo que él entendía que era la glándula pineal. Y bueno, y él le atribuía esta posibilidad de ser la sede de la unión entre alma y cuerpo. Y bueno, va a haber como reflexión de algunos fisiólogos que van a seguir por el mismo lado, digamos, ¿no? Hoy, evidentemente, nadie en el ámbito de la medicina piensa de esta manera. El concepto de alma no tiene un lugar en las ciencias médicas ni en las ciencias biológicas. Eh, no, tiene una función endocrinológica fundamental, la hipófisis, pero bueno, ya está muy alejado de lo que pensaba Descartes. Listo. Bueno, Profe, ¿alguien tiene alguna consulta? Sí, Blanca. él no termina, digamos, de descifrarlo, o sea, de Descartes, para él, con sus propias conclusiones. Bueno, no es lo que acabamos de decir, digamos, ¿no? Permanece como una cuestión problemática. Ah, claro. Bueno, era para confirmar. Lo que me Gracias. importa y en todo caso que manejen son esos tres tiempos de modelos que vimos, que mencionamos recién, ¿no? Los tres modelos que tiene Descartes para pensar la relación entre el alma y el cuerpo. Bueno, ¿hay más? ¿Hay más tiene consultas? Profe, esos tres tiempos era tratado del hombre, eh, el dualismo cartesiano, ¿no es cierto? El segundo. Ujú. El tercero, Lo acabamos de mencionar, el tema de la unión cuerpo-alma. ah, bien, bueno, eso es. Bueno, si no hay más consultas, lo dejamos aquí, nos vemos la semana que viene. La semana que viene, bueno, la semana que viene hay paro, entonces lo que vamos a hacer es hacer una sola de las clases, probablemente la de la mañana. No obstante lo cual, si necesita horario de consulta, me escribe y organizamos un horario. Entonces, lo más probable es que hagamos la semana que viene sea hacer solamente el horario de la mañana. Igual yo les voy a comunicar todo por mensaje. Recuerden que la semana que viene todas las clases van a ser virtuales porque hay una actividad en el rectorado, entonces también las prácticas van a ser virtuales. Y después les voy a mandar un cronograma porque vamos a coordinar el tema de los exámenes. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Gracias por participar, gracias por estar en la clase y nos estamos comunicando. Chao, hasta luego.